Una primera aproximación en la que se utilizó el modelo de un gas ideal para describir a los electrones dentro de un material fue propuesta por Drude en 1900. Drude tuvo la genial idea al suponer que los electrones, al no tener carga, al tener carga negativa, eh, forman un gas de electrones que no interactúan entre sí. Este gas, al no interactuar, puede ser tratado de ciertas maneras. En ese momento la teoría cinética estaba bastante avanzada, lo que permitía considerar a los electrones como un gas de partículas no interactivas para describir las propiedades de los metales. Estos electrones compensaban las cargas positivas que quedaban. Hoy en día sabemos que estos son los núcleos, junto con los electrones de las capas internas. Drude asumió que estas cargas positivas estaban fijas en las posiciones específicas y que su única función en la teoría era dispersar a los electrones. Es decir, los electrones se movían libremente y cuando se encontraban con uno de estos centros de carga, ocurría un proceso de dispersión. Después de la colisión, la partícula podía salir con cualquier velocidad en cualquier dirección. Basándonos en esta forma de plantear las interacciones entre los electrones con los núcleos, Drude propuso un modelo explícito y más claro. A continuación enumeraremos las cuatro suposiciones que él hizo. La primera suposición considera que los electrones van a tener una interacción que va a ser despreciable con los iones. Es decir, no vamos a poner que los electrones con electrones interactúan y que esa interacción con los iones tampoco se tiene en cuenta. Además, vamos a asumir que en ausencia de un campo magnético y un campo eléctrico, los electrones se mueven en línea recta. No van a estar experimentando ninguna fuerza neta. Y si es que llega a haber un campo eléctrico o uno magnético, entonces se va a ver que se va a ver este efecto de interacción entre los electrones con los campos. Y de allí vamos a observar que van a seguir las leyes de Newton. La segunda suposición que hizo Drude fue que de las colisiones, dice que las colisiones son eventos instantáneos y que cuando ocurre una colisión hay un cambio abrupto en la velocidad de los electrones. Y con un cambio abrupto queremos decir que los electrones pueden tener una velocidad cualquiera después del choque y que esta no está relacionada con la velocidad anterior. La tercera suposición que hizo Drude fue definir un tiempo entre choque y choque. Definió un tiempo que se conoce como tiempo de relajación. También se conoce este como tiempo entre colisiones o tiempo libre medio. Entre este tiempo no va a haber ninguna colisión, dado que este tiempo entre colisiones es un tiempo característico que define las propiedades del material. Con él podemos definir la probabilidad de que un electrón sufra una colisión por unidad de tiempo. Entonces, en un intervalo de tiempo entre temas de la probabilidad de que el electrón choque va a ser ese intervalo de tiempo dividido entre el tiempo de relajación. Eh, la cuarta suposición que hizo fue que el gas de electrones alcance el equilibrio térmico solo por medio de colisiones. Entonces, para poder alcanzar un equilibrio térmico, los electrones comienzan a colisionar. Y estas colisiones llegan hasta que el punto de temperatura del gas termine siendo la misma que la temperatura del vector. Estas serían las cuatro suposiciones que fue las que hizo Drude. Conducción eléctrica a corriente continua en un metal. La conducción eléctrica a corriente continua en un metal se basa en los principios fundamentales de la teoría del modelo de Drude, donde vamos a pasar a explicarlo un poco más detallado. Tenemos una figura donde hay un hilo metálico que está sometido a una diferencia de potencial, que podemos tener L, que es la longitud, tenemos el vector J, la densidad de corriente, el vector E, que es la intensidad del campo eléctrico, ρ, que es la resistividad, en un determinado área que pasa corriente. Nosotros sabemos que la intensidad es igual a la densidad de corriente por el área. De igual manera, con la diferencia de voltaje es igual a la intensidad del campo eléctrico por la longitud. Pero también sabemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la resistividad que la densidad de corriente. Y la diferencia de voltajes también se puede escribir como la intensidad de corriente por la resistencia, igual
a la densidad de corriente por el área y por la resistencia. Como ya mencioné, ρ viene a ser la resistividad, y si cambiamos de las ecuaciones 1.4 y 1.5, vamos a tener que la densidad de corriente es igual al área por la resistencia igual a la intensidad de campo eléctrico por la longitud. Aquí vamos a despejar lo que es R y vamos a igualar, obteniendo así la conductividad, siendo la inversa de la resistividad. Esto de acá vamos a reescribirlo en la ecuación número 1.5, que tendríamos que la densidad de corriente va a ser igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico, que viene a ser la ley de Ohm. Entonces, vamos a obtener lo que es la conductividad por medio del modelo de Drude, donde vamos a aplicar la velocidad promedio, que sería la velocidad en función del tiempo igual a la velocidad inicial más menos E por la intensidad de campo eléctrico por el tiempo por 1 sobre la masa. Si promediamos sobre todos los electrones de la ecuación anterior, nos quedaría que la velocidad en un determinado tiempo va a ser igual a menos E por la intensidad de corriente por el tiempo sobre la masa. Entonces, despejando, vamos a obtener que la densidad de corriente va a ser igual a n por e al cuadrado por el tiempo entre m por la intensidad de corriente. Esta ecuación se compara con la ecuación 1.7, obteniendo así la conductividad eléctrica, que nos daría n por e al cuadrado por el tiempo entre la masa. Esto ya en el modelo de Drude. Entonces, vamos a despejar lo que es el tiempo, que es lo que necesitamos, y vamos a igualarlo. Entonces, como ya teníamos que la conductividad es igual a la inversa de la resistividad, solo se reemplaza y nos quedaría que el tiempo es igual a m entre n por e al cuadrado por la resistividad. Continuando en el modelo de Drude, vamos a reemplazar la velocidad media. Para eso usaremos la igualdad de la energía. Entonces podemos observar que un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado es igual a 3 medios, claro, 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, para esto despejamos donde nos da que la velocidad media al cuadrado es igual a 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa. Luego reemplazamos la velocidad media en la ecuación definida en 1.14, donde nos dice que el camino libre medio es igual a la velocidad media por el tiempo, obteniendo que el camino libre medio es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa por la masa entre el número de electrones por centímetro cúbico, no, centímetro cúbico, claro, claro, por la densidad. Reemplazando en el camino libre medio ya definido, que vendría a ser la velocidad media por el tiempo, entonces nos daría que el camino libre medio sería la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa, todo esto multiplicado por la masa entre el número de electrones por la resistividad al cuadrado. En el punto 1.19 tenemos en cuenta que existe una velocidad límite que tiene de la forma menos el electrón por la energía entre la longitud de onda. Reemplazando la longitud de onda en otra expresión, tenemos que la velocidad vendría a ser menos el electrón por la probabilidad de colisión entre la masa por la energía, concluyendo que las colisiones introducen una especie de fuerza que tendría de una manera de expresarse que vendría a ser la que está en el PPT. Ahora, teniendo en cuenta que existe una velocidad límite que tiene la forma menos el electrón por la energía entre la longitud de onda, vamos a expresarlo de otra manera. Reemplazamos lo que es la longitud de onda por su otra expresión que vendría a ser
la masa entre el tiempo medio de colisión. Haciendo eso, obtendríamos la expresión 1.10, lo cual de esto reemplazando, obtendríamos una fuerza que vendría a ser una fuerza de roce, que tendría la expresión de la siguiente manera, que vendría a ser menos la longitud de onda por la velocidad media en función del tiempo, que eso también se podría expresar de la manera menos la masa entre el tiempo medio de colisión por la velocidad en función del tiempo. Continuando con lo que es la exposición, hablaremos lo que es el efecto Hall. El efecto Hall es descubierto por el estadounidense Edwin Hall en 1879. El efecto Hall es un fenómeno físico que ocurre cuando la corriente eléctrica pasa a través de lo que es el conductor, colocado en un campo magnético perpendicular a la corriente. Veremos lo que son sus características ahora. En sus características tenemos que lo que es la desviación de los portadores de carga cuando una corriente eléctrica fluye a través de lo que es un conductor. Los portadores de carga van a tener solamente una dirección, se mueven en una dirección particular. Y como se mencionó al inicio, si se aplicara un campo magnético sería de manera perpendicular. Luego tenemos lo que es la acumulación de carga. Esto se debe a lo que es el punto anterior, lo que es la desviación de carga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya que se mueve en un solo sentido, la acumulación de la carga se va a dar en un solo lado del conductor. Y luego tenemos lo que es la polaridad de la tensión de Hall. La polaridad de la tensión de Hall depende del signo de los portadores de carga y la orientación del campo magnético. En la mayoría esto es debido a los de los metales de carga y la tensión de Hall. Recordemos que el efecto Hall es usado en diferentes aplicaciones. En este caso se podría decir desde la medición desde la medición de campos magnéticos hasta la detección de lo que es de corrientes eléctricas, y lo más usado que sería los sensores de posición. Pasaremos en lo que es en el punto de las fórmulas y aplicaciones de efecto Hall. En este siguiente punto se va a tratar de explicar el efecto de Hall mediante una situación que sería un conductor al cual se le aplica un campo magnético de manera perpendicular. Mediante esta situación se estarían definiendo tres ecuaciones con las que se empezaría, que serían la fuerza de Lorentz, la ecuación de Newton y la fuerza de Rosse. Estas tres ecuaciones se estarían efectuando entre sí, obteniendo una ecuación más larga que sería que todo estaría siendo igual a diferencial de P entre diferencial de tiempo. Ahora, situando esta ecuación en un estado estacionario, es decir, que que diferencial de P entre diferencial de tiempo daría igual a 0. Desenrollando esta ecuación mediante los planos X y Y, se estarían obteniendo dos ecuaciones que estarían trabajando con dos variables distintas. También a continuación se estaría definiendo tanto la girofrecuencia del electrón como un valor neto a multiplicar a continuación. Luego de haber multiplicado los valores previamente establecidos, obtenemos dos ecuaciones tanto para el eje X como para el eje Y. Esta ecuación, al ser extensa, se estaría reduciendo ciertos factores que se repiten continuamente a dos valores que serían tanto gamma como menos j en vector. Reemplazando estos valores obtenemos ya ecuaciones más ligeras y más fáciles de tratar,
también tanto por la girofrecuencia del electrón como por los valores previamente establecidos. Ahora, a continuación, ¿qué se estaría haciendo? Pues se estaría forzando a un estado estacionario. ¿A cuál? Al JX, que en este caso sería igualarlo a 0. Ok, al hacer esto se estaría obteniendo, enfocándonos principalmente en el eje Y, una ecuación que sería que E sub Y sería igual a menos H sobre NS, todo por el JX. Ahora, a partir de la ecuación obtenida, de RH igual a E sub Y sobre JX por H, se estaría reemplazando por el valor anterior. Reemplazando estos dos valores, se estaría obteniendo que el coeficiente de Hall, es decir, RH, de manera más simple y más resumida, sería igual a menos 1 todo sobre ENS. Gracias.